Bueno, vamos a seguir con la clase de hoy. Eh, Ahora vamos a ver un tema más de fondo, digamos, no tan procesal, no tan filosófico incluso como el que vimos anterior, sino que vamos a ir concretamente a algunos temas que incluso hablamos durante las clases, que son las normas de presupuestos mínimos, perdón, ambientales. A ver, no sé. Como ustedes saben, luego del año 94 se sancionó las leyes de presupuestos mínimos, es decir, ese mandato que estaba establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, en el cual se decía que Nación debía dictar normas de presupuestos mínimos ambiental, fue cumplido progresivamente por el Congreso de la Nación. Así tenemos desde la sanción de la Constitución Nacional un montón de leyes, creo que son 15 aproximadamente a la fecha, de las cuales nosotros podemos obtener alguna visión, digamos, con la doctrina de si son buenas o no. Buenas en el sentido si han servido, si han sido eficaces, si cumplen con estándares, digamos, de legalidad y de constitucionalidad, es decir, hay normas que vamos a ver que violan un poco la Constitución Nacional, la transgreden, otras que son leyes bastante buenas, pero bueno, tenemos un montón de leyes en ese sentido. Entonces, el principio es, la idea es justamente que las podamos ver ahora. Vamos a ver en este sentido cuatro leyes que son las más importantes, porque leyes de presupuesto mínimos tenemos varias, como digo. Tenemos, por solo mencionar ahora, para que ustedes las tengan presentes más que nada, tenemos luego la sanción de la ley de la Ley General del Ambiente, la 21675, que es la más importante y que nosotros habremos visto. Tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, de presupuestos mínimos también, la cual fija, como decíamos, un piso mínimo en el punto. Tenemos la Ley 25612, que es la Ley de Residuos Industriales. Tenemos la Ley 25670, que es de eliminación de los PCB. Tenemos la Ley 25831, que es la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental. La Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios 25916. La Ley de Control de Actividad de Quema 26562. La Ley 26815 de Protección de Incendios Forestales. Y la Ley 27279 de la Gestión de Envases Fitosanitarios, que es la última ley, una de las últimas leyes. Creo que tenemos otra más que de quema, que se sancionó hace muy poquito, y son las dos últimas leyes de presupuestos mínimos. Como vemos, tenemos varias leyes ambientales de presupuestos mínimos. Hoy vamos a ver cuatro concretamente, que son las más importantes de nuestra materia, e incluso no vamos a entrar mucho en el fondo. Quizá la más importante para su función sea la ley de bosques nativos que vamos a ver. Bien, ahí vamos a poner, como decíamos, las cuatro leyes vamos a ver rápidamente. Ley de minería, de aguas y de bosques nativos y de glaciares. La ley de minería fue sancionada en el año 95, la ley 24585. Esta ley se discute si es de presupuestos mínimos, en realidad no está claro que sea de presupuestos mínimos, el concepto recién estaba empezando. Es más una ley ambiental, dicen algunos, entre ellos Pigretti, Catalano, que hablan como que es una ley que estableció disposiciones ambientales, pero estableció pautas menores, o sea, no sé si es el concepto presupuestos mínimos. Pero bueno, tuvo el mérito de ser una de las primeras leyes que estableció disposiciones ambientales en un ámbito tan ligado a producir impactos ambientales como la minería, como vimos en muchas de las clases. La ley 24.585 estableció un título especial de la protección ambiental para la actividad minera, o sea, ustedes agarran el Código de Minería hoy y van a ver que hay un título así agregado a las disposiciones por el artículo 200 y pico para la actividad minera.
Bueno, esta ley fija que las personas físicas y jurídicas, entre ellas el Estado, son responsables de todo daño ambiental que se produzca por el incumplimiento de lo establecido en el título, sean causa en forma directa, personas estén bajo su dependencia o parte de contratistas, subcontratistas, o que cause riesgo de vicio de las cosas. Acá cuando habla de riesgo vicio de la cosa es importante, porque establece una suerte de responsabilidad objetiva, es decir, nosotros tenemos en el derecho dos clases de responsabilidad. La responsabilidad subjetiva, que está ligada al concepto dolo o culpa, es decir, si yo, por ejemplo, tengo intención de dañar a alguien y le pego, bueno, yo tengo la intención, lo que se llama el dolo. Bueno, le pego y eso es parte de la responsabilidad subjetiva, o sea, yo quise pegar. Lo mismo si yo voy con el auto y estoy yendo con maniobras peligrosas, eh, o tomé, por ejemplo, o estoy drogado y manejo y piso a alguien, bueno, ahí tengo una culpa. Entonces, como tal, también es subjetivo. La objetiva prescinde de la idea de culpa, sale de esta idea de culpa. Va a los factores que tienen que ver con el daño producido, se centra en el daño, entonces no le importa la culpa. Es la amplia clasificación que existe entre responsabilidad. Bueno, ahí es donde interviene el derecho y dice, bueno, acá no me importa la culpa. Si la cosa con que dañaste es riesgosa o viciosa, o sea, tiene una carga de riesgo como tal, yo te sanciono, no me importa si quisiste o no, si tuviste culpa. Yo si demando no tengo que probar el daño. Bueno, en minería pasa esto, en términos ambientales generalmente pasa esto, es responsable. Bueno, sigamos con la ley. ¿Qué más dice la ley? Bueno, establece que los responsables deben presentar un informe de impacto ambiental. Esto es importante por el año que lo fija. O sea, todos estos responsables, todas estas personas físicas, jurídicas, tienen que presentar este informe de impacto ambiental como tal y son las que van a presentarlo a este documento luego de un procedimiento ambiental que tendrá que ocurrir en el cual presenten los riesgos. La evaluación de impacto ambiental es parte, digamos, como lo vimos, de una herramienta que actúa en función del principio de prevención. O sea, se sabe que la actividad minera es peligrosa, se sabe que tiene riesgo, que va a causar daños. Entonces lo que se trata es de aminorarlo o de prever que esos impactos se subsanen. Una de las herramientas es el informe de impacto ambiental. Después tenemos lo que se llama el estudio de impacto ambiental. Pero ambos forman parte de la evaluación de impacto ambiental, que es lo más grande en este punto. Luego de que la autoridad analice todos estos documentos del informe como tal, que le dé participación, informe a la ciudadanía, bueno, se emite la declaración de impacto ambiental, que es la que va a aprobar o no el proyecto, la que va a fijar las pautas. Ahí establecen los plazos, 60 días, que dura 2 años como máximo. Y además la ley crea un registro de consultores y laboratorios para asistencia de trabajo de monitoreo, existencia interna y un registro de infractores porque también se fija esto en la ley. ¿Qué debe incluir este informe de impacto ambiental? Bueno, este que debe presentar la autoridad, el responsable, el minero, bueno, ubicación y descripción ambiental del área de influencia, describir el proyecto minero, establece las eventuales modificaciones sobre suelo, agua, atmósfera, flora, fauna, relieve y ámbito sociocultural, medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración, recomposición del medio y los métodos utilizados. Esto, insisto, es una ley base de presupuestos mínimos, digamos, más allá de la discusión que haya. Las provincias pueden ampliarlo, pueden decir, el informe de impacto ambiental tiene que tener 20, 50 requisitos más que esto, digamos. O sea, esto es el piso. Mínimamente, cualquier proyecto minero que se vaya a iniciar tiene que tener estos puntos como mínimo. Después se le pueden pedir muchos más. Las provincias pueden ampliarlo. Recuerden siempre el concepto de presupuestos mínimos, que es un piso, una base clave que fija Nación, pero tiene que ser ampliado. La ley además fija lo que decía, las responsabilidades, digamos, como tal. Habíamos dicho que tiene responsabilidades objetivas, que prescinden de la idea de culpa. Entonces ahí establece el artículo 18 que sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas, todo el que causare daño actual
o residual el patrimonio ambiental está obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo. Esto es un poco, digamos, derivado del mandato de la Constitución, establecido en el artículo 41, esta obligación de rehabilitar el ambiente o recomponerlo, y de alguna manera también obra como un anticipo al principio de responsabilidad que está establecido en la ley 25675 del año 2002. Acá estamos hablando del año 95, una ley que fija el principio de responsabilidad mucho antes de esa ley que ya es general, digamos. De algún modo se anticipó al mandato previsto en la ley. Luego la ley fija un régimen sancionatorio del ámbito administrativo, o sea, las macanas que se manden las empresas, bueno, pueden ser sancionadas penalmente, civilmente, ante la justicia. Después, dentro de la autoridad de aplicación, dentro del ámbito administrativo, digamos, puede poner sanción. Apercibimiento, que es un llamado a atención, las multas, que son dinerarias, puede suspender el goce del certificado de calidad ambiental, puede ordenar la reparación de los daños ambientales, también en sede administrativa, puede clausurar el proyecto también, en caso de reincidencia, y dice, y en caso de 3 se procede al cierre definitivo, o puede inhabilitar al propietario inminente. Todas estas son partes del régimen sancionatorio interno. Ustedes imagínense que cuando yo hablo de derecho administrativo o de derecho sancionatorio, hablo del poder que tiene la potestad que tiene el Poder Ejecutivo de aplicar sanciones. O sea, corre por el lado de la administración, la autoridad de aplicación, dentro del Estado, digamos, dentro de la fase ejecutiva. Después está la fase judicial, que es otra, que ahí se pueden imponer sanciones mucho más graves, digamos. Indemnización, penas en el derecho penal, etc. Acá estamos hablando del régimen sancionatorio. Ustedes imagínense, para poner un ejemplo así claro, y vuelvo solo con los ejemplos por ahí groseros, pero bueno, si yo voy en auto y piso a alguien, digamos, cruzo en rojo y piso a alguien, por ejemplo, bueno, primero que nada me van a poner una multa por, por cruzar en rojo, ¿no? Yo cruzo en rojo y capaz que me pueden encontrar otras infracciones. Esto donde está regulado, en el código de faltas, en el código de faltas municipal. A mí me van a poner una multa por cruzar en rojo el juzgado de faltas. Yo voy a ir y voy a poner una multa por cruzar en rojo. Me pueden sacar el auto también, es otra parte de la sanción. Me pueden sacar la licencia si está previsto en el código de faltas municipal. Bueno, eso es municipal. Eso es parte del derecho sancionatorio, digamos. En el ámbito administrativo tiene sus reglas y está previsto en el juzgado de faltas. Ahora, después esa persona que yo pisé, o su familia, me pueden demandar a mí, me pueden establecer, me pueden pedir una indemnización por todos los daños causados. Si yo a la persona la lesioné, la inhabilité un tiempo, y encima lo incapacité para el trabajo, por ejemplo, o perdió, no sé, días de trabajo por eso, bueno, yo tengo que pagarle indemnización. Eso ya es parte del Poder Judicial. Ya en el Poder Judicial me establecerá una demanda, me demandará, habrá una sanción que yo tendré que pagar, millonaria seguramente, o mi seguro. Si yo tengo seguro, lo pagaré. Pero todo eso parte de la justicia civil, digamos, la justicia civil. Pero además de eso, yo si voy andando en el auto y lo pisé, también puedo ser responsable penalmente. Eso ya es parte de una responsabilidad penal, digamos. ¿Y cuál es el fin de la responsabilidad penal? Como decíamos en la anterior clase, una prevención general o una prevención especial, una sanción ejemplar y una sanción a mí por cometer ese delito, digamos, de crucé en rojo y pisé a alguien. Bueno, ahí ya es otra cosa, ahí ya no rige lo indemnizatorio, ahí rige la afectación a mí sobre mi bien jurídico. ¿Y qué es la pena por esencia en el régimen penal? La cárcel. Me afectan mi libertad. Entonces yo puedo ser pasible, además de tener que pagar una indemnización al tipo, al lesionado, además de tener que pagar una multa gigante, además de todo eso, penalmente, en la justicia penal, me pueden meter preso, lógicamente, por incumplir algún delito que esté en el Código Penal, que también es nacional. Todas esas clases de responsabilidades están previstas.
Bueno, lo ambiental también tenemos esto. Tenemos un régimen ambiental administrativo, puede decirse, que está dentro de la administración, acá dentro de la autoridad de aplicación, un régimen civil de indemnizatorio, en los cuales yo puedo ser responsable civilmente, y para eso rige lo patrimonial, y además un régimen penal ambiental, que eso es otro ámbito en el cual una empresa, una sociedad, quienes sean responsables, pueden responder penalmente. Las tres clases de responsabilidad las tenemos siempre y vamos a verlas así. Bien, vamos a entrar en otra de las leyes de presupuestos mínimos, concretamente en la 25688 del año 2002. Esta es una de las leyes más criticadas, yo diría. El régimen de gestión ambiental de agua, una ley cortita, tiene 10 artículos, pero así como es corta, es mala. La verdad que es una ley que no es buena, que está efectivamente vigente, pero que podría haberse hecho mucho más. Ustedes imagínense que el agua es uno, si no el recurso más importante ambientalmente hablando. Se podrían haber establecido principios, se podrían haber establecido hasta límites de contaminación, se podrían haber establecido un montón de cosas. El Consejo Federal de Agua, de hecho, presentó un proyecto para que se sancione con presupuestos mínimos y no le dieron bola. Y salió una ley como esta que estableció los presupuestos mínimos para preservación del agua, aprovechamiento y uso racional, que encima que no sirva ambientalmente, que la mayoría de la doctrina critica porque dice que no es una ley, es inconstitucional porque se metió en potestades provinciales. Ustedes imagínense que cuando volvemos a las unidades anteriores, ustedes imagínense que el principio de la cláusula federal es que todo lo que yo no delegué provincia, nación, es provincial. Toda la jurisdicción es provincial, excepto lo que yo haya delegado constitucionalmente. ¿Qué delegué a nación? Bueno, el dictado de los presupuestos mínimos. ¿Qué quiere decir los presupuestos mínimos? Bueno, pisos ambientales. Bueno, acá regula el uso del agua, por ejemplo. Yo le delegué a Nación que regula cómo, que regule cómo se instrumenta el uso del agua. No, yo no le delegué eso. Entonces, estamos hablando de una posible incondicionalidad. Bueno, esto es lo que pasó. La ley 25688 define agua, define cuenca, considera las cuencas hídricas como una unidad ambiental de gestión del recurso, las considera como indivisibles. Crea comités de cuenca para cuenca interjurisdiccional. En realidad ya están creados un montón los comités de cuenca. Tenemos el comité de la cuenca de la IC, tenemos de Coirco, el río Colorado. En el norte también tenemos un montón de cuencas. Acá tenemos la IC, que también está encargada, tiene facultades para eso. Dicta las normas de utilización del agua, que en realidad eso es inconstitucional, es donde yo apunto, digamos, como tal. La utilización de agua no es algo que se delegó a lo ambiental. Fija un principio que es del permiso para el uso de agua, eso tampoco tendría que establecerlo, eso lo establecen las provincias, que de hecho fijan permisos y concesiones para el uso de agua. Es como decir algo que no tendría que estar, además de que es algo redundante. Delega en la autoridad de aplicación un montón de competencias además, y también delega la declaración de zonas de que la autoridad nacional puede declarar zonas críticas de protección especial a determinadas cuencas, lo cual también es un exceso de la jurisdicción nacional. O sea, se le delegan un montón de cosas que en realidad no deberían estar, no son ambientales, digamos, como tal. Es como una norma de delegación. Bueno, Mendoza planteó la inconstitucionalidad de esta ley. Mendoza, ustedes imagínense que una de las provincias que mejor utilización ha hecho de sus recursos hídricos. Incluso, bueno, Mendoza ha sido demandado como tal por La Pampa, porque incluso dicen que en realidad es algo bastante probado que ha hecho uso de las aguas arriba, privando a La Pampa de agua. Pero bueno, planteó la inconstitucionalidad, la Corte se declaró competente, todavía no está resuelto esto, pero es una ley que está vigente, pero que no cumple su rol de hacer de normas de presupuestos mínimos más allá de todo esto. Vamos a otra ley más importante y de mayor, mucho mejor, digamos. La ley de glaciares, 26639 del año 2010. Argentina registra un montón de glaciares, ambientes periglaciares, pero justamente no estaba protegida. Además, los glaciares son fuentes de recursos, fuentes de agua, como tal, que tienen su importancia. Bueno, fue necesario el dictado de una ley. En 2010 se sancionó la ley de glaciares, 26639,
que establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura, como proveedores de aguas, para la recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de la biodiversidad como fuente de información científica y como atractivo turístico. La ley define los glaciares como bienes de carácter público, lo cual es una definición fuerte dentro de una ley, digamos. No dice dominio público, eso es otra cosa, bienes de carácter público. Bueno, habrá que ver qué quiere decir eso como tal. Yo creo que la definición las incluye dentro de lo que prevé el Código Civil. Acá también hacemos un repaso, volvemos a la unidad 3. Ustedes recuerdan que estaba esta discusión de quién define qué bienes de dominio público o no, las provincias o nación. Bueno, la mayoría de la doctrina dijo que nación, porque eso se había delegado por el 75 inciso 2. Bueno, nación dictó en su Código Civil cuáles bienes eran de carácter público y estableció los ríos, los mares hasta distancia tal, las plazas, los lagos, navegables, no navegables, las islas, etc. Y dijo, el agua, hay un artículo establecido que dice que el agua es de dominio público y es grande, digamos, es como que incluye prácticamente a todas las aguas. Bueno, los glaciares son espacios donde hay agua efectivamente, y estarían incluidos dentro de esa definición. Y como para reforzar esto, podríamos decir que la 2639 amplió ese aspecto, al definirlos como tal. De otro punto de vista, se podría decir, no, en realidad cuando dice viene en carácter público, quiere decir algo como de interés general, de protección. Bueno, es una discusión, digamos, que surge en la doctrina. ¿Qué más dice la ley de glaciares? Bueno, crea el Inventario Nacional de Glaciares, lo cual es importante esto es una pregunta de examen. Al decir que crea una ley de inventario nacional de glaciares, como que crea una herramienta fundamental, como un instituto de derecho ambiental dentro de una ley de presupuestos mínimos. Este inventario individualizará todos los glaciares del país, digamos, que actúan como reservas hídricas existentes, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. O sea, tiene que estar un inventario de glaciares que registre todos los glaciares existentes en el país. Eso lo establece el artículo 3, 4, dice que debe contener la información de los glaciares, de por cuenca, ubicación, superficie, clasificación morfológica. El inventario deberá actualizarse cada 5 años, verificando los cambios en la superficie de los glaciares y del ambiente, su estado de avance o retroceso. El inventario será realizado por el Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales con la coordinación de la Autoridad Nacional. Y lo más importante, y que ha motivado una acción judicial, es que el artículo 6, esto también es pregunta de examen, prohíbe determinadas actividades dentro de los glaciares. Primero que nada establece una prohibición de carácter general. Dice, miren, se prohíben las actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares o las funciones que señala el artículo 1, que recuerden que fue preservar como reservas estratégicas, para la agricultura, como proveedores, etcétera, etcétera. Todas esas están prohibidas. Pero en particular fija determinadas actividades que están prohibidas como tal, digamos, y que son la liberación de sustancias, productos químicos residuos de cualquier naturaleza o volumen, se incluyen aquellas que se desarrollan en el ambiente periglacial, la construcción de obras de arquitectura e infraestructura, excepto aquellas necesarias para la investigación y prevención de riesgos. Y acá vamos a un punto central. La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollan en el ambiente periglacial. Y además, la instalación de industria o desarrollo de obras o actividades industriales, que no sé por qué no entró ahí, pero está prohibido. Bueno, ahora vamos a ver que este punto, la explotación minera y carburífera, es central, digamos. ¿Por qué? Porque empresas mineras se vieron afectadas por esto, porque dice, ¿cómo van a prohibir a mí de explotar en los glaciares, que hay recursos mineros, recursos hidrocarburíferos? Bueno, ha motivado pronunciamientos. Bueno,
Además, la ley de glaciares establece, recuerden que el primer instrumento del derecho ambiental podemos decir que es el inventario. Bueno, además de eso establece que todas las actividades proyectadas que no fueran las prohibidas deberán sujetarse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es previsto en la 25675, y la evaluación ambiental estratégica. Esta es una nueva herramienta, que ustedes la habrán visto con la profe Silvia, que es más, digamos, que una evaluación, porque abarca diferentes instancias, digamos, y contempla un marco general mucho más amplio, en el cual deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana, fíjate el artículo 67. O sea, es algo mucho más grande, más global, y que prevé la ley de glaciares específicamente, que es de importancia. Por supuesto, se exceptúan determinadas actividades, como la actividad de rescate, emergencias científicas y deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturban el ambiente. Así que si ustedes quieren ir a un glaciar y quieren hacer andinismo, senderismo, bueno, se puede hacer tranquilamente mientras no afecte el ambiente. Seguramente que dentro, sobre todo si está dentro de un parque nacional, se pedirá un permiso, una autorización de la autoridad, pero no tienen que tener una evaluación de impacto ambiental para eso, digamos, lógicamente. Y bueno, además la ley fija o establece un régimen sancionatorio, como decíamos antes, dentro de la administración vigente. Bien, bueno, ¿qué pasó esto recientemente, hace unos años? Bueno, como decíamos, muchas de las empresas mineras se vieron totalmente afectadas, agraviadas por la sanción de esta ley. Esta ley fue producto de muchos cambios y fue motivo de controversia. En su momento, incluso, el Congreso había aprobado la ley, el Congreso Nacional había aprobado la ley de protección de ambientes glaciares y periglaciares. En su momento, 2009-2010, fue vetada por la presidenta Kirchner, y después el Congreso insistió y volvió a aprobar. Ustedes saben que el veto es una potestad que tiene el presidente, que puede decir determinada ley, yo la veto, digamos, y decir que se veta con los fundamentos. Bueno, se vetó la ley en su momento, el Congreso insistió en la sanción de la ley y bueno, ahí se aprobó. Acá hay muchos intereses de muchas empresas, lógicamente, y hay temas de federalismo incluso que exceden, digamos, lo ambiental. Bueno, se aprobó la ley el 28 de octubre de 2010 y se reglamentó 4 meses después por el decreto 207 del 2011. La ley fue judicialmente objetada por empresas mineras y gobernadores de provincia que apoyaban esta actividad, como en San Juan, Gioja, por ejemplo. Hay mucha, como decíamos la otra vez, hay provincias que dependen de la actividad minera mucho para su economía y como tal rechazaron esta ley. Bueno, se instó, llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema en el año 2019, hace muy poquito, digamos, si nos ponemos a pensar, dictó, declaró que la norma no era inconstitucional y que estaba totalmente vigente. Ahí se dijo que las empresas no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares les generase algún tipo de daño en su derecho a explotación minera. Agregaron que San Juan, que también había acompañado la inconstitucionalidad de esta norma, tampoco había podido explicar en qué medida les generaba agravio, había planteado un tema de federalismo San Juan, pero tampoco lo probó. Y la Corte dijo un par de aspectos esenciales. Por ejemplo, cuando existen derechos de incidencia colectivos atinentes a la protección del ambiente, que involucran en el caso de los glaciares la posibilidad de estar afectando el acceso de grandes grupos de población al recurso estratégico de agua, se debe considerar de manera sistémica la protección de los ecosistemas y la diversidad. La ley 26639 resalta la función de los glaciares del ambiente como reserva de agua. Al aprobar dicha norma, consideraron el Congreso conectó los efectos de ciertos procesos extractivos, la posible incidencia de minería a gran escala en ciertas regiones del país, con la preservación y conservación de los glaciares como reservas estratégicas, proveedores de agua del planeta, que es lo que dijo el artículo 1. Además, dijo la Corte, la lectura propuesta se inscribe en el consenso internacional que aprobó el Acuerdo de París del 2015, ratificado por Argentina en 2006 sobre calentamiento climático,
para dar una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático, donde se debía reconocer la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas de daño relacionados con los efectos adversos del cambio climático. O sea, es decir, lo inscribió la Corte también en el tema del Acuerdo de París y los compromisos internacionales. Entonces, tenemos una ley que está totalmente vigente en la República Argentina. Bien, hasta ahora vimos 3 leyes. La ley de minería, la ley de aguas y la ley de glaciares. Ahora vamos a ir con una de las últimas leyes, que es la ley 26.331, de presupuestos mínimos, de protección ambiental de los bosques nativos, que es una de las leyes más importantes. Es importante no solo por el recurso, sino porque es una de las leyes que ha mostrado mayor efectividad. Es la única ley que establece un ordenamiento ambiental. Ustedes recuerden que el ordenamiento territorial, perdón, y ambiental del territorio era algo que está previsto en la ley 25.675 como un presupuesto básico mínimo de la ley, y que no se ha hecho, excepto en bosques nativos, y hay un proyecto para hacerlo en cuanto a los humedales, digamos, que se haya un ordenamiento territorial de humedales. Pero bueno, hoy tenemos esto. Además, crea un fondo para el cumplimiento, y ustedes saben que todo esto, lo presupuestario es esencial. Las provincias no hacen nada sin presupuesto. Entonces se crea un fondo específico y ha tenido efectos. Casi todas las provincias han hecho el relevamiento de los... Bueno, como decíamos, Argentina tiene la fortuna de tener muchos climas y de tener un montón y especies de bosques, digamos, por sus diferentes climas, tiene antárticos, subtropicales, etc. Existen más de 90 especies de bosque nativo, quebracho, palo santo, cedro, sauce, etc. O sea, tiene una amplia variedad de bosques. Y hay un problema de fondo, que son los desmontes. Desmonte es el arrasamiento que se hace y la limpieza, así entre comillas lo digo, de determinadas áreas para determinados proyectos. Entonces, se arrasa con zonas en todas las regiones, se sacan los bosques para poner emprendimientos ojeros, que dan, como sabemos, dieron resultados económicos en su momento y tienen un éxito a nivel internacional, por el precio de la soja, y además como frontera de expansión urbanística. Bueno, esos problemas los tenemos acá cerca en San Martín de los Andes, en Villa Langostura, donde hay desmontes, o se hacían desmontes de bosques nativos, y por la ganadería intensiva de la soja, más en el norte del país. Bueno, la cosa es que ha sido un problema gigantesco, digamos, en Argentina. Había una disminución de bosques nativos en toda la geografía argentina. A tal punto que llegó que la Corte Suprema también tuvo que intervenir, hacer lugar a una medida cautelar, porque una de las provincias más afectadas había sido Salta, con el desmonte total que se hacía de los bosques nativos, y en el año 2007 dictó, en el año 2008 dictó una medida cautelar en la cual poblaciones indígenas acompañadas de asociaciones ambientalistas habían planteado una acción para suspender los desmontes que se producían por las máquinas. Y la ley incluso fue sancionada en su momento, en 2007, no se reglamentaba, lo mismo que en glaciares, chicos, en esto es algo lamentable, pero hay muchos intereses de empresas mineras, bueno, en este caso de empresas más ligadas a la soja, a la construcción, a lo urbanístico. Muchas veces se sospecha de las quemas que hay, como esto es reciente, las quemas que hay vieron que hubo una época donde en Córdoba sucedían un montón de quemas, que se sospecha que eso se hace para arrasar, tener el terreno limpio e instalar emprendimientos urbanísticos, bueno, o de soja, bueno, acá pasa lo mismo, digamos, hay muchos intereses creados económicos, entonces generalmente estas leyes han costado muchísimo sacarlas y han costado muchísimo lograr su ejecución. Bueno, acá lo mismo, digamos, en este punto. Entonces la ley no se reglamentaba. Salió la ley, no se reglamentaba, y tuvo que suceder un hecho fundamental de la naturaleza, como fue el alud de Tartagal en el año 2009, para que el Poder Ejecutivo lograra sacar la ley.
Acá tenemos el alud de Tartagal. El alud de Tartagal fue un fenómeno horrible, terrible, que pasó en el año 2009, donde se atribuyeron los efectos, digamos, de la luz, que arrasó casa, arrasó una población entera, destruyó, hubo muertes, hubo bienes afectados, bueno, donde se atribuyó, digamos, que había sido producido o no, o podría haber sido evitado si no hubiese habido tantos desmontes, digamos. Había una tala furtiva que avanzaba en Salta totalmente, y producto de ese hecho, es lamentable, pero producto de ese hecho, es que se reglamentó la ley y entró, digamos, con fuerza recién en el año 2009. O sea, 2 años se tomó el Ejecutivo para dictarse. Bueno, entramos a analizar la ley, digamos, ya en vigencia totalmente. La ley 26.331, la de bosques nativos, establece que el bosque nativo es algo esencial como tal, porque cumple determinados servicios, digamos. Servicios ambientales. Protege la flora y fauna, obra de regulación hídrica, propulsa la conservación de la biodiversidad, fija las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, contribuye a la diversificación y belleza del paisaje, defensa de la identidad cultural de los pueblos que viven en los bosques, sobre todo, previene erosión, inundación, incendio, protege flora y fauna, etcétera. Cumple un montón de funciones los bosques nativos. La ley considera bosques nativos en su artículo 2 a los ecosistemas forestales naturales, compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna, asociadas en conjunto con medios que la rodea, suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos, conformando una trama interdependiente con características propias de múltiples funciones que en su estado natural otorga un sistema de condición de equilibrio dinámico que brinda servicios ambientales a la sociedad, además de diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica. La ley establece dos clasificaciones de importancia. La primera es esta, la otra es más importante, la vamos a ver. Entre bosque nativo de origen primario, donde no intervino el hombre, podemos decir que son bosques casi impolutos que están, y secundarios, que son bosques que han sido formados luego de desmonte o aquellos restaurados o recompuestos. La finalidad de la ley son dos, y la lleva adelante, la finalidad de la ley son muchas, están acá los objetivos: promover la conservación mediante el ordenamiento territorial de los bosques nativos, implementar medidas para regular y controlar la disminución de los bosques, hacer prevalecer los principios precautorios y preventivos, manteniendo bosques nativos, fomentar actividades de enriquecimiento, conservación, restauración, mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Para eso fija dos herramientas de peso, como decíamos. Uno, el ordenamiento territorial de los bosques nativos, que es fundamental, y otro es un fondo de compensación para conservar los bosques nativos, que lo fija la ley y que ha sido muy, muy importante para ello. Vamos con el ordenamiento. El ordenamiento, la ley establece que en el plazo de 1 año, a partir de la sanción, debería realizarse el ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes en el territorio, lo cual lo debían hacer las autoridades provinciales, digamos. Deberá estar actualizado. Y en caso de que no se haga, se prevé una sanción concreta, que es que no se pueden autorizar al monte ni ningún tipo de aprovechamiento, digamos, mientras se haga. Es algo muy importante. La ley estableció 3 categorías de bosques, que yo les dije recién que había 2 clasificaciones. Una que dividía entre bosques primario y secundario, y la otra importante, que fija 3 categorías de bosques, que es las categorías llamadas semáforos. Cuando nosotros preguntemos en el examen, ¿cuál es la categorización semáforo que se usa en la ley? Bueno, es esta. 3 categorías. ¿Por qué semáforo? Rojo, amarillo y verde. Hay determinados bosques que están incluidos dentro de la categoría 1, que están incluidos en el plan de conservación de bosques nativos, que no se puede hacer ni desmonte ni aprovechamiento forestal. Esos bosques están reservados, son una especie única, son los bosques más importantes, los que cumplen más funciones,
y están totalmente exentos de cualquier desmonte y aprovechamiento forestal. Categoría 1, roja. La categoría amarilla, la 2, ahí se establece un plan de conservación de bosques nativos y plan de manejo sostenible de bosques nativos. Ahí no se pueden tampoco realizar desmontes, pero sí se permiten determinadas actividades, o sea, es diferente. Ya hay como otra excepción. Y ya en la categoría 3 de bosques nativos, plan de conservación de bosques nativos, plan de manejo sostenible de bosque y plan de cambio de uso del suelo, sí se permiten desmontes bajo un montón de condiciones, ahora vamos a ver, pero sí a diferencia de los anteriores. Como decíamos, categoría 1 rojo, sectores de muy alto valor de conservación no deben transformarse. Categoría 2 amarillo, sectores de mediano valor de conservación que pueden estar degradados, pero que a juicio de la autoridad de aplicación, con la implementación de actividad de restauración, pueden tener un valor de conservación y pueden ser sometidos a algunos usos. Turismo, recolección, ampliación. La categoría 3 verde, sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente. ¿Cuáles son nuestros requisitos en general del bosque? Bueno, todo desmonte requerirá autorización por parte de la autoridad. No podrá autorizarse desmonte de bosque nativo clasificado en rojo y 2 amarillo, como vimos. Las personas que soliciten autorización deberán realizar un plan de manejo sostenible de bosques nativos. Las personas que soliciten autorización para realizar desmonte de bosque nativo de la categoría 3, que era la única que se podía hacer desmonte, deberán sujetar su actividad a un plan de aprovechamiento del cambio de uso del suelo, etc. O sea, las actividades permitidas dentro de todo este marco está sujeta a un régimen estricto en ese punto. Para el otorgamiento de autorizaciones de desmonte, la autoridad deberá someter un pedido de autorización procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Para los proyectos de desmonte de bosque nativo, la autoridad garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la ley, la audiencia, previo a realizar las actividades. Además, deberá adoptarse medidas necesarias para garantizar el acceso a información de los pueblos indígenas originarios, las comunidades campesinas y otros relacionados, con todo rodeado con el régimen de libre acceso a la información pública, que es otra de las leyes del presupuesto mínimo que no vimos, pero que tiene que garantizarse una amplia participación cuando se hagan desmontes. O sea, como ustedes verán, se dio un marco apropiado y estricto para cumplir todas estas medidas dentro de lo que hacen los bosques nativos. Acá, bueno, no se puede ver bien, pero esto es un ordenamiento territorial con los datos actualizados mayo 2017 de los bosques nativos. Entonces vemos acá que hay categoría rojo, sobre todo en lo que hace a una zona de Córdoba, limitando con San Juan, La Rioja, Santiago del Estero. Tenemos en Tucumán, en Salta, en Misiones, en Entre Ríos, en La Pampa. Y tenemos varias zonas después remarcadas en la Patagonia como bosque nativo. Esto se hizo luego un relevamiento, digamos, que se está haciendo y que ha sido dictado en cuestión. ¿Cómo es la situación en el mapa Neuquén? Como vemos, la mayoría de los bosques nativos, es lógico, digamos, están dentro de áreas protegidas nacionales. Podemos ver ahí que hay un par de bosques nativos especialmente protegidos, o sea, categoría 1, pero que tenemos muchos que son de la categoría 2 y de la categoría 3. Esta es la zona que está cerca de la cordillera de los Andes. En Río Negro lo mismo, en esta zona limítrofe con Chile tenemos varios bosques incluidos dentro de la categoría 1, es decir, que no se pueden realizar desmontes, y de la categoría 2. Así como de la categoría 3 hay unos restantes. Este es el mapa actualizado a 2017, como decíamos, todos los años se han ido sancionando. Actualmente también Río Negro tiene que presentar un plan de proyecto de actualización de los bosques nativos para incluir. ¿Cuál es la superficie de bosque nativo por categoría de conservación declarada por cada jurisdicción? Insisto, en este informe de mayo de 2017, bueno, ya tenemos todos por provincia detallados el total. Neuquén declaró una superficie de 543.097 metros cuadrados, de los cuales tiene un porcentaje de 35% dentro de la categoría 1, del 64%, que es la mayoría en lo que hace a la categoría amarilla, y
también dentro del 1% de lo que hace la categoría verde. Río Negro, lo mismo, básicamente, tiene un porcentaje principal de categoría 2, un porcentaje rojo, digamos, del 38% y 9% de categoría amarilla. Pero si ustedes ven otros valores, por ejemplo, tenemos Córdoba, tiene un 82% de categoría roja, lo cual está prohibido. Y muy poco y casi nada, digamos, en verde, nada de lo que es amarillo. Bueno, dejamos acá y en la clase definimos algunos aspectos para poder ver. Muchas gracias.